Buenas tardes, mi grupo está conformado por Stephanie de la Hoz, Diani de la Rosa y mi persona Samia Mosquera. Nosotros les vamos a hablar acerca de la reflexión de la investigación lingüística. Esta reflexión aborda la evolución de la lingüística como ciencia del lenguaje, relacionándola con las teorías del conocimiento que han fundamentado su desarrollo. Se distingue entre la lingüística tradicional y la moderna. Lingüística tradicional. Esta se basa en un enfoque metafísico, considerando el lenguaje como la expresión del pensamiento. En este paradigma se estudia el origen del lenguaje y la relación entre palabras y significados, enfatizando la normatividad y la pureza del lenguaje escrito. Durante este periodo, que se extiende hasta el siglo XVII, la lengua se ve como un conjunto de palabras con un fuerte enfoque en la gramática y la etimología. Lingüística moderna surge en el siglo XIX, marcado por la gramática histórica y el método comparativo, que busca entender la evolución de las lenguas. Aunque introduce un enfoque evolutivo, mantiene ciertas concepciones tradicionales. En el siglo XX emergen tres enfoques principales: el estructuralismo, el generativismo y la pragmática. El estructuralismo, influenciado por el empirismo y el positivismo, sostiene que el conocimiento se deriva de la experiencia, rechazando la metafísica. Este enfoque se centra en el estudio del lenguaje como fenómeno social y cultural, en un marco interdisciplinario con las ciencias humanas. En resumen, la lingüística ha evolucionado desde una visión tradicional y normativa hacia modelos más dinámicos y diversos, reflejando cambios en las teorías del conocimiento y en la comprensión del lenguaje como parte integral de la experiencia humana. El estructuralismo lingüístico propuesto por Ferdinand Saussure considera la lengua como un sistema de signos interrelacionados. Cada signo tiene su valor de su relación con los demás, que implica que el significado es relativo y no absoluto. Saussure sostiene que en la lengua el significado se construye a partir de diferencias. El signo lingüístico no tiene un significado por sí mismo, sino que adquiere valor con otros signos. Así, las unidades del lenguaje se definen por sus oposiciones y diferencias y se organizan en combinaciones variables según principios que configuran la estructura del sistema lingüístico. La lengua se basa en relaciones y diferencias, no en significados absolutos. La lengua es un sistema de signos con valores y relaciones. El estructuralismo la considera un sistema cerrado y completo, usando un enfoque inductivo que va de lo particular a lo general. Se centra en la estructura superficial, identificando los elementos y sus combinaciones. Para entender el sistema lingüístico, el generativismo propuesto por Chomsky en 1957 en Syntactic Structures marca un cambio radical en la lingüística. Se basa en el racionalismo cortesiano, enfatizando el papel innato del lenguaje en la humanidad y su uso creativo. Esta perspectiva rompe con el paradigma estructuralista anterior, que se centraba en la experiencia y la introspección del sujeto para entender el conocimiento implícito del lenguaje que cada hablante posee. Los fundamentos de la lingüística generativa son: primero, reconoce universales lingüísticos que respaldan el carácter innato del lenguaje. Segundo, distingue entre competencia y actuación, enfocándose en procesos subyacentes. Tercero, diferencia entre estructura profunda y estructura superficial. Cuarto, enfatiza en la creatividad lingüística y diferencia de la lingüística estructural que ignora el hablante. El modelo generativo transformacional busca explicar cómo a partir de un número limitado de reglas gramaticales se pueden crear infinitas oraciones en un idioma. Se centra en los principios que permiten esta generación de estructuras lingüísticas. La pragmática es la rama de la lingüística
lingüística, que estudia cómo usar el lenguaje en diferentes situaciones para interactuar con otras personas. Lo que explica es que el lenguaje no solo trata de seguir reglas gramaticales, sino que también está en una relación con el contexto en el que hablamos y las acciones que realizamos al hablar. El lenguaje es más que palabras, es una práctica cultural y social que usamos para comunicarnos e interactuar en nuestras vidas diarias. Nos permiten entender a los demás, entender significados y crear cultura. Lo que decimos está relacionado con nuestra experiencia y la forma en que vemos el mundo. A través del lenguaje aprendemos a compartir nuestra cultura. También es la clave para nuestro desarrollo personal, porque refleja cómo nos entendemos a nosotros mismos y a los demás en sociedad. El estudio del lenguaje ha evolucionado. Ahora sabemos que el lenguaje cambia y se adapta según las relaciones sociales y las necesidades de comunicación de las personas. Investigar el lenguaje nos ha ayudado a entender mejor la naturaleza humana y cómo usar los símbolos como palabras para darle significado a nuestra vida y conectar con el mundo que nos rodea. La pragmática estudia el lenguaje como una parte fundamental de la acción humana, no solo como un conjunto de reglas gramaticales, sino como un sistema activo y significativo que usamos para comunicarnos. Este enfoque va más allá de las oraciones y se concentra en los actos del habla, que son las unidades básicas de la comunicación, considerando siempre los contextos en los que se producen y se reciben estos mensajes. Desde este enfoque, el lenguaje se ve no solo como una estructura formal, sino también como un sistema de intención y propósito, donde la comunicación entre personas es la clave, es decir, la relación y comprensión mutua entre los hablantes. El desarrollo de la lingüística pragmática ha generado modelos más críticos y reflexivos que integran mejor la relación entre la teoría y la práctica, conocimiento y acción, aspectos más profundos como el ser humano ha evolucionado. Su discurso y la realidad trata de entender cómo el lenguaje funciona y transforma la realidad en que vivimos.